Presión política y violencia es lo que se vive por estos días en Yemen. Luego del ataque del viernes contra el Palacio Presidencial, en el que el presidente Ali Abdullah Saleh, fuentes oficiales informaron que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y quedó con graves heridas, en las que se destaca el colapso de uno de sus pulmones. El mandatario se encuentra exiliado en Arabia Saudita, en donde recibe tratamiento médico. Sus poderes, que ha ejercido durante 33 años, los ha cedido provisionalmente al vicepresidente Abderrabbu Mansur Hadi, quien ha afirmado que Saleh volverá en los próximos días al país, lo que ha desatado el inconformismo de la oposición. Desde hace varias semanas se han presentado varios enfrentamientos entre el gobierno y fuerzas tribales lideradas por el jeque Saleh al-Ahmar, que se suman además a las protestas en las calles contra el régimen de Saleh, que han dejado hasta el momento más de 45 personas muertas. Pero ¿cuál será el futuro de Yemen? ¿Qué le espera a este país en los próximos días? Los manifestantes se han reunido a las afueras de la vivienda del vicepresidente para exigirle que forme un consejo que cree un nuevo gobierno y que reemplace a Saleh. El pueblo quiere formar un consejo de transición. No dormiremos, no nos sentaremos hasta que se forme el consejo. En las protestas se gritaba que la revolución es yemení, no del Golfo Pérsico y mucho menos estadounidense. ¿Pero significa esto que se acabó la era de Saleh en Yemen? Estamos en vivo y son las 10:12 minutos de la noche en México y vamos a debatir esta crisis en Yemen. Para eso nos acompañan desde Buenos Aires el escritor y analista político internacional Julián Schlinderman, aquí en estudio el internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir, y desde Cartagena, en Colombia, nos acompaña Hassan Rahma, ex embajador de Palestina en los Estados Unidos. Caballeros, es un placer y gracias por acompañarnos en este bloque. Julián, empiezo directamente con usted. ¿Debe volver el presidente Saleh a Yemen o debe permanecer en el exilio? Bueno, ante todo, ¿qué tal, Hassan? Un gusto volver a reencontrarnos. Creo que el presidente debe permanecer en el exilio. Es claramente una voluntad popular que él no retorne. Se lo había manifestado a través de manifestaciones pacíficas públicas reiteradas veces, hasta que finalmente su insistencia en repudiar un acuerdo de intermedio gestado por Arabia Saudita que incluía su inmunidad y su protección, de modo que él no iba a ir a cárcel, pero cedía el poder, también lo ha repudiado, y finalmente esto motivó una acción violenta terrible, donde, bueno, él está mal herido y debió ser exiliado para ser hospitalizado en Arabia Saudita. Creo que el mensaje que el pueblo le está dando es muy claro, es un desprecio absoluto, y ya le llegó la hora a un dirigente que estuvo un tercio de siglo gobernando aquella nación. Embajador Rahma, ex embajador de Palestina en los Estados Unidos, en el marco de lo que es esta primavera árabe, de lo que ha ocurrido en Egipto, de lo que ha ocurrido en Libia, de lo que está pasando en Siria, ¿cree usted que el presidente Saleh debe permanecer en Arabia Saudita y no regresar? Definitivamente el presidente Saleh ha impedido durante los 33 años de su gobierno el progreso social, político y económico, y esto lo ha exigido el pueblo yemení. Por lo tanto, creo que hay que poner fin a su gobierno y que deja que el pueblo yemení determine quién va a ser el gobierno futuro de Yemen que puede llevar al siglo XXI. Mauricio, hay que entenderlo también dentro de los intereses que representa no solo para los Estados Unidos, sino que representa para Arabia Saudita. Arabia Saudita es el más preocupado y es el que le está dando abrigo en este momento al presidente Saleh. Ahora, ¿usted cree que se va a dar ese consejo de transición que tanto está pidiendo el pueblo en Yemen, dentro de un marco también de 5 meses de protestas, donde Naciones Unidas no ha querido intervenir de manera radical, de manera clara, a través de sanciones, como lo ha hecho en Libia, a través de una zona de exclusión aérea? ¿Usted cree que debe permanecer en el exilio? Sin duda alguna, digamos, coincido con lo que han dicho los antecesores. Creo que es imposible pensar en un escenario político viable si retorna Ali Abdullah Saleh. Ahora, hay algo que yo quisiera mencionar y que no se ha dicho mucho en los medios de comunicación, y es ¿por qué estalla hasta ahora? Porque antes los medios de comunicación no habían dicho nada. Y me parece que es una crisis que viene de la euforia con la que se reunifica Yemen en los años 90
y se piensa que es un escenario donde ha triunfado el liberalismo sobre el socialismo. Acordémonos que Yemen del Sur fue uno de los ejemplos de socialismo árabe. Lo que nunca pudo conseguir el norte en el sur fue un control efectivo, fue un control legítimo, y lo que esta crisis demuestra, a todas luces, a mi entender, es un fracaso rotundo en la lucha en contra del yihadismo que había entablado el presidente yemení. Creo que si no hay un acuerdo de reconciliación nacional en el que se involucren, digamos así, los partidos islámicos, lo que se entiende como terrorismo islámico de una manera equivocada, no vamos a tener un Yemen que sea Pero viable. con ese fracaso que usted menciona quiere decir también que desaparece el islamismo radical, el terrorismo que alega Estados Unidos, que alega la comunidad internacional, que alega Gran Bretaña, que está en Yemen y que permanece en Yemen y que de una u otra manera el presidente Saleh era el muro de contención frente a esos grupos? Claro, lo que pasa es que hay que entender que eso que Occidente llama terrorismo se oxigena precisamente de un discurso laico, de un discurso que persigue todo lo que entienda como islamismo radical y que muchas veces se equivoca. Ya tuvimos el ejemplo de lo que fue el gobierno de Hosni Mubarak en Egipto y la forma como persiguió de manera casi que ilegítima, pero a su entender legal, a los hermanos musulmanes. No se puede cometer ese mismo error en Yemen y creo que el error de Abdullah Saleh pues lo está pagando muy caro con lo que está ocurriendo. Embajador Rama, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Mauricio Jaramillo aquí en estudio? Yo creo que la sociedad yemení es una sociedad que ha probado que es maduro, es una sociedad que durante 4 meses ha podido llevar a cabo una revolución pacífica, ha evitado la guerra civil, a pesar de que en Yemen existen hoy en día 60 millones de armas en las calles. Sin embargo, no hubo una guerra civil porque el liderazgo de esta revolución pacífica sabe lo que implica para ellos tener unas fuerzas radicales. Por lo tanto, creo yo que tanto hablar de yihadismo islámico es un pretexto por parte del gobierno de Ali Abdullah Saleh para quedar en el poder. El miedo no es del yihadismo, a mi modo de ver. El miedo es al ejército del régimen que se ha creado Ali Abdullah Saleh, que está dirigido por... Mire, veamos qué dicen también los voceros del presidente Saleh acerca de su regreso a Yemen. El presidente regresará a la capital Sanaa después de que se recupere de las heridas y las quemaduras que sufrió y volverá a reincorporarse a sus funciones de acuerdo a la Constitución. Julián, ¿qué tan hipócrita, si se puede usar esa palabra, ha sido la postura de la comunidad internacional en lo que ocurre en Yemen, teniendo en cuenta que lleva los mismos meses, la misma repercusión de lo que ha ocurrido en Libia, y sin embargo no ha existido un consenso real de parar el baño de sangre que se está efectuando a raíz de los enfrentamientos de quienes defienden al presidente Saleh y la gran mayoría de la población que está buscando que se vaya lo más pronto posible? Bueno, no hay duda que hay una inconsistencia en la reacción internacional frente a los casos de Libia o para el caso aquí de Yemen o de Bahrein y Siria inclusive. Creo que eso se puede explicar en el hecho de que hay un límite a la cantidad de intervenciones regionales que la OTAN, por ejemplo, puede hacer simultáneamente. De hecho, la cuestión de Libia está tomando una posición que recién estos últimos días comienza a reforzarse militarmente, pero que ha tenido un cuidado en no cruzar el mandato legal que fue autorizado por la ONU, es decir, que prohíbe tropas en el terreno y la deposición del líder Gaddafi. En consecuencia, creo que si bien claramente es inconsistente la posición porque ha elegido dónde intervenir y dónde no hacerlo, que no quieren continuar abriendo frentes militares cuando todavía hay otros abiertos que no han sido cerrados. ¿Y dónde queda también, Julián, digamos, el temor que tiene Arabia Saudita y, por supuesto, los Estados Unidos que controlan y vigilan esas reservas petroleras en la península árabe, de que con la caída de Saleh lo que vayamos a enfrentar es que este país vecino, fronterizo con Arabia Saudita, empiece a tener
algún tipo de tendencia radical, yihadista, islamista, que pueda de una u otra forma influenciar movimientos del mismo calibre dentro de Arabia Saudita y por supuesto poner en peligro estas reservas petroleras? Bueno, ciertamente es un escenario real y es de gran peligro, porque en rigor hay una presencia de Al-Qaeda muy fuerte y hay un yihadismo muy anclado en Yemen. Precisamente por eso Saleh era un aliado importante de Estados Unidos y el mundo libre en la lucha contra este yihadismo dentro del país. Su salida puede significar que haya una situación de caos, que el país se oriente más a una situación tipo Somalia, donde no hay un control claro, pero también puede significar que haya una transición medianamente ordenada, donde este escenario del temor al yihadismo no se materialice. Es decir, es difícil anticiparlo en este momento. Hay una gran bronca popular con él. No estoy seguro de que el pueblo esté reclamando Sharia, da la sensación de que no, de que lo que busca es mayor libertad, mayor democracia, pero naturalmente al estar hablando de países sin una experiencia de una tradición democrática mínimamente sólida, siempre el escenario de que oriente para cualquier lado impensado es real, y la preocupación de Arabia Saudita creo que es perfectamente legítima. Mauricio, frente al mismo atentado que sufrió el presidente Saleh, hay quienes sugieren que pudo ser un autoatentado con el claro objetivo de reinventarse, de salir exiliado, permanecer de esa forma. ¿Usted ve coherente esa posibilidad? Pues digamos que tiene sentido, no sé qué tan real pueda ser. Ahora, si es cierto, digamos, que efectivamente hubo el atentado, lo que eso quiere decir es que en la correlación de fuerzas, la oposición ya tiene una fuerza militar suficiente como para atacar al Estado, lo cual es muy disidente con respecto a ese poder que está ahí como en disputa. Además son tribus, Ahora, no estamos hablando de sí, es similar a Libia. Es cierto, estamos viendo en ese sentido es cierto. Ahora, no obstante, insisto, hay una idea de sur que viene desde hace mucho tiempo, hay una idea de sur que se quebró un poco en los años 90 y me parece que es un poco lo que se ha dejado de lado de los medios de comunicación. Ahora, lo que yo sí quiero decir es que si es un invento de Saleh el atentado, eso quiere decir que está en una posición flagrantemente de debilidad en la que tiene que dejar el poder. Eso sería aún más una prueba para confirmar que se tiene que ir y que es inviable un Yemen sin Saleh. Ahora, yo sí quisiera descartar, para referirme a lo que dice mi colega en Argentina, un escenario como el somalí, es decir, es una apuesta que hay que hacer. Los estados que entran en una etapa de transición tienen que pasar por un escenario de caos. Lo vivieron los países de la antigua cortina de hierro, lo vivió hace poco Ucrania cuando sale del legado soviético, lo vivió Georgia recientemente. Es decir, no hay transiciones que no sean caóticas, tienen que pasar por ahí. Ahora, de allá a decir que hay escenarios al estilo Somalia me parece que es un poco exagerado. Embajador Rame, brevemente también, ¿está usted de acuerdo con esa posición? ¿Es válido el argumento cuando se dice que pudo ser un bombardeo, que es decir, que se trató del propio presidente Saleh quien fingió este atentado? ¿Cómo lo ve usted? No lo creo. Personalmente no creo que es auto hecho por el presidente Ali Abdullah Saleh. Pero volviendo al miedo de que puede haber un desorden o un caos en Yemen, yo creo que durante los últimos 4 meses la sociedad civil yemení ha demostrado una madurez extraordinaria frente a la provocación y a la intransigencia del gobierno de Ali Abdullah Saleh. Yo no tengo mucho miedo a que puede ser un gobierno inestable después de la transición en Yemen. Creo que Arabia Saudita tiene miedo a la transición hacia la democracia en Yemen por el impacto que eso puede dar para la sociedad saudí también, que ellos van a exigir una democratización en Arabia Saudita. Yo personalmente no acepto los pretextos que se dan para que no haya una democracia en ningún país árabe. Libia, tanto como Yemen, como Siria, como Argelia. Necesitamos en el mundo árabe una transición hacia la democracia porque ya estamos cansados de tener regímenes dictatoriales, autoritarios, que están sentados ahí
encima de esos pueblos, impiden el progreso social, económico. Nosotros necesitamos salir del siglo XVI al siglo XXI. Por supuesto. Ahora, Julián, no quiero dejarlo ir sin preguntarle también, ¿cree usted que esta misma hoja de ruta que está ocurriendo en Yemen con el presidente Saleh próximamente le ocurrirá también al presidente Bashar al-Assad en Siria? Brevemente. Bueno, da la sensación de que se está orientando hacia ello porque cada vez más fuertemente hay manifestaciones públicas de condena y más feroz cada vez la represión. Estamos hablando, según cifras que he leído, de más de 10.000 encarcelados y más de 1.200 muertos en estas violencias. Y esto hablamos de un régimen que no está acostumbrado a levantamientos populares desde hace un buen tiempo, ¿no? Desde la represión de Hama en el año 82 prácticamente. Con lo cual no es, digamos, es perfectamente posible que oriente hacia ese lado. La resistencia. Se encuentra exiliado en Arabia Saudita, en donde recibe tratamiento médico. Sus poderes que ha ejercido durante 33 años los ha cedido provisionalmente al vicepresidente Abderabu Mansur Hadi, quien ha afirmado que Saleh volverá en los próximos días al país, lo que ha desatado el inconformismo de la oposición. Desde hace varias semanas se han presentado varios enfrentamientos entre el gobierno y fuerzas tribales lideradas Presión política y violencia es lo que se vive por estos días en Yemen. Luego del ataque del viernes contra el Palacio Presidencial, en el que el presidente Ali Abdullah Saleh, fuentes oficiales informaron que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y quedó con graves heridas, en las que se destaca el colapso de uno de sus pulmones. El mandatario... A debatir esta crisis en Yemen, para eso nos acompañan desde Buenos Aires el escritor y analista político internacional Julián Schlinderman, aquí en estudio el internacionalista Mauricio Jaramillo Hassir, y desde Cartagena, en Colombia, nos acompaña Hassan Rahma, ex embajador de Palestina en los Estados Unidos. Caballeros, es un placer y gracias por acompañarnos en este bloque. Julián, empiezo directamente con usted. ¿Debe volver el presidente Saleh por el jeque Saleh al-Ahmar, que se suman además a las protestas en las calles contra el régimen de Saleh, que han dejado hasta el momento más de 45 personas muertas? Pero ¿cuál será el futuro de Yemen? ¿Qué le espera a este país en los próximos días? Los manifestantes se han reunido a las afueras de la vivienda del vicepresidente para exigirle que forme un consejo que cree un nuevo gobierno y que reemplace a Saleh. El pueblo quiere formar un consejo de transición. No dormiremos, no nos sentaremos hasta que se forme el consejo. En las protestas se gritaba que la revolución es yemení, no del Golfo Pérsico y mucho menos estadounidense. ¿Pero significa esto que se acabó la era de Saleh en Yemen? Estamos en vivo y son las 10:12 de la noche en México y vamos